Hola a todos, entonces vamos a comenzar hoy con la tutoría. Vamos a arrancar. Primero les voy a mostrar aquí un repaso de todas las próximas actividades que tenemos programadas y después sí ya pasamos a entrar en materia. Entonces, como decíamos, aquí vamos el módulo uno, ya tenían el examen, después está el del módulo 2 que tiene que ver con modelos de regresión avanzados y series temporales de datos. Módulo 3, la introducción al aprendizaje automático en econometría. Y acá al final, pues tenemos la evaluación del módulo 4, evaluación de modelos y reconocimiento de limitaciones, y la prueba que está para el 1 de junio, ¿no? O sea que tenemos ahí 24 días para la prueba. Sí, es importante, como dijimos hace 8 días o hace 15 días, que tenemos que mandarme entregas parciales de cómo van con eso. ¿Sí? Hasta ahora solo he recibido una propuesta de investigación con la metodología que se va a ver de la clase. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. También les mandé el lunes pasado un video donde está la parte de lo que tiene que ver con cómo escoger el tema de investigación, delimitarlo bien. Todo eso está aquí, voy a compartir pantalla. Está en la parte de acompañamiento permanente. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta y lo pongamos ahí, ¿no? En todo el acompañamiento acá. Sí, aquí en la parte de módulos, nos vamos a la sección de módulos. Como sabemos, tenemos el módulo de acompañamiento y hay un video interactivo que además de ponernos el video, nos va lanzando preguntas de selección múltiple. Bueno, en algunos casos, ¿no? En el último sí es más el video como tal. Entonces acá tenemos todos estos módulos de acompañamiento para que complementemos lo que está en cada uno de los módulos. Eh, y también pues recordar lo que dijimos la vez pasada, que este botón de prueba que ven aquí en la pantalla proyectado, es posible que a todos no les aparezca y de hecho me han escrito pues pidiéndome eso, ¿no? Diciéndome que por qué no les aparece este módulo de pruebas. Y eso tiene que ver con lo que decíamos, que es que está programado o configurado para que se active una vez se han completado las anteriores pruebas. Sí, por ejemplo, aquí si notamos, dice donde estoy aquí señalando, dice prerequisitos, generalidades, módulo uno, módulo 2, módulo 3, módulo 4. O sea, quiere decir que hay que completar todos estos módulos previamente para que se le active. Pero entonces habíamos dicho que como la idea es ir adelantándolo pues lo más rápido posible y que incluso lo podemos hacer en forma paralela con las evaluaciones, ¿sí? Para que digamos estamos estudiando para la evaluación de un módulo y al mismo tiempo adelantar el trabajo, además las dos cosas nos ayudan, pues se complementan, ¿no? Entonces, dado eso, y para que no digamos que dependamos de esa activación del módulo, entonces se publicó, aquí lo vamos a ver también en el módulo de acompañamiento, donde dice enunciado de trabajo final, es el mismo, ¿no? Es tal cual el que se va a activar en donde dice prueba final, que es aquí este documento en Word que está abajo, ¿no? Instrucciones del proyecto, que si damos doble clic, eh, aquí nos van a hablar, abrir, perdón. Sí, entonces acá está todas las partes que tiene que tener, cuál es el entregable y el informe final. Y pues adicionalmente a eso está el video este de YouTube, donde está la grabación que explica pues paso a paso lo que hay que hacer en las instrucciones, ¿no? Por si al caso necesitamos ampliar o algo no quedó claro de las instrucciones del este Word, ¿no? Del archivo de Word. Y también, pues si tienen alguna duda adicional,
pues ya saben que me pueden escribir, como me han estado escribiendo, entonces ahí ya sea por Teams, por el correo, eh, pues yo estoy pendiente de todas las cosas, ¿sí? No olvidar pues estar interactuando. Entonces eso en cuanto a los procedimientos, ya pues estamos en la recta final, tenemos las últimas semanas, como decíamos el trabajo final está para el 1 de junio, ¿sí? Entonces pues ya para que lo vayamos adelantando lo más rápido posible, no esperar hasta el último día para hacerlo, sino entre más rápido pues mejor. Y con eso pues en mente, pues en la tutoría pasada vimos cómo validar cuando hacemos un modelo de un trabajo, cómo validar qué variables incluir y qué no, y cuáles no. Entonces, esta semana, y eso pues digamos si queremos complementar lo que vimos en esa tutoría, les voy a mostrar acá una lectura que nos puede ayudar con eso. Entonces, voy a descargar acá. Sí, en este libro que se llama Introduction to Econometrics de Stock and Watson, entonces es capítulo 9 y el capítulo, pues a partir del capítulo 9 y los siguientes, pues acá nos dicen cómo hacer esa validación de los modelos. Sí, que decíamos en la tutoría pasada, que no es solo hacer el modelo, sino validar que es el correcto para el estudio que estamos haciendo. Entonces esto es, con este capítulo, pues podemos complementar lo que vimos en esa tutoría, más con temas que salen en los siguientes. Entonces es importante que lo miramos, entonces les voy a estar pues enviando este archivo de PDF para que puedan hacer la lectura. Y teniendo eso en mente, también en la tutoría de hoy quería complementar la parte de presentación de trabajos, como la idea es que después de este curso, con todas las herramientas que hemos aprendido, podamos hacer diferentes aplicaciones de trabajo. Eh, no solo en términos, digamos, de academia o de investigación pura, que es, digamos, a lo que a veces se asocia más los temas de econometría y de ciencia de datos, sino también cada vez está como cogiendo más en boga la parte de aplicaciones en los negocios, ¿no? O sea, todas las empresas ahora pues toman decisiones con base en datos, en modelos. Entonces, pues en ese punto de vista, tenemos que mirar cómo presentamos esa información, cómo la analizamos. Entonces, para eso vamos a ver este libro que se llama Storytelling with Data, ¿sí? Que es, como su nombre lo dice, cómo presentar información y contar historias a través de los datos. eh, y que, pues, digamos, aquí también se enfoca en toda la parte visual, ¿sí? Como sabemos, digamos, en la parte de todo manejo de datos, pues hemos visto cómo hacer regresiones, relaciones entre variables, los diferentes tests que se hacen para encontrar problemas que pueden haber en esas relaciones y todo. Pero además de eso, pues no es solo suficiente, digamos, saber esas técnicas, sino también hay que saberlas presentar. ¿Sí? Cuando uno va a presentar, digamos, los resultados de cualquier investigación, pues mucho se hace con gráficos y entonces es importante, digamos, que sepamos organizar esos gráficos de una manera clara. ¿Sí? Muchas veces, digamos,
No sé si ustedes lo han pues, experimentado, que uno va a una presentación y le muestran muchos gráficos, pero hay gráficos que uno no logra entender qué es, cuál era el mensaje, aunque la información estuviera ahí, que era realmente lo que se quería transmitir. ¿Sí? Entonces, lo que queremos también mirar, eso también tiene una técnica, el cómo presentar la información clara y que cuente una historia a partir de los datos. ¿Sí? Entonces aquí lo que se une es esta parte de contar historias con los datos. ¿Sí? Que digamos que estos son como disciplinas que muchas veces han estado pues desarticuladas, que pues desde el colegio uno ve pues digamos por ejemplo clases de español, de inglés, de literatura, donde se enseña cómo contar historias con palabras, y por otro lado se ven clases de matemáticas, de estadística, donde se presentan datos y gráficos, pero no se funcionan los dos, o sea, no se dice cómo presentar un buen gráfico, o sea, cómo hacer un buen gráfico que nos cuente una historia, que permita, que logre un objetivo para que las personas tomen acción en determinadas circunstancias. Entonces hay una disasociación entre los dos, y eso es lo que hace que, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que uno vea muchos gráficos, pero que no nos digan eso para qué sirve, y muchas veces uno ni siquiera pues como que logra entender qué se quería mostrar en ese gráfico, sino que son muchas líneas, colores y todo, y uno dice, pero aquí, ¿esto qué es? Y se supone que un gráfico debe hablar por sí mismo, o sea, que uno no tenga que estarle preguntando al que le hizo gráfico esta variable que mide, cómo se relaciona, para qué sirve, ¿sí? Y lo más importante, que dé un mensaje. Entonces, pues viendo como esa falencia, se han desarrollado técnicas de fusionar esas dos disciplinas. Y esta es una pues de esas. Acá pues hay dos textos, hay uno que muestra, digamos, la técnica como tal, y hay otro que ya es como más práctico, como un libro de ejercicios que es para practicar todo eso que se aprende en eso, ¿no? Del mismo autor, la autora, ¿no? Entonces, veamos primero como cuál es el contexto de cómo está organizado este material, y después vemos algunos ejemplos de cómo a través de manejo de estas técnicas, el mismo gráfico con la misma información, pues puede darnos luces para mejorar lo que se quiere presentar, el mensaje que queremos presentar. ¿Sí? Como sabemos, pues nosotros en economía pues se caracteriza la economía porque presenta la misma información, ya sea de forma visual, por gráficos, matemática, con ecuaciones y con números, y con palabras. O sea, uno puede decir la mismo mensaje por esos tres canales. Pero pues este de gráficos es de los más importantes, porque primero pues es muy visual, nos ahorra tiempo. Sí, como reza el dicho que un gráfico vale más que 1000 palabras. Entonces, si uno sabe comunicarse pues muy bien con gráficos, va a tener una ventaja en el mundo, pues en todo nuestro desempeño profesional. Dado que, pues de que digamos, por ejemplo, si queremos mostrar un mensaje que en palabras requeriría, digamos, escribir 10 páginas, y la persona que las lee necesitaría mínimo una hora, hora y media para entender a fondo esas 10 páginas. La podemos mostrar, por ejemplo, el mismo mensaje en 5 gráficos bien hechos. Entonces, cuando queramos hacer una presentación comercial, por ejemplo, vendiendo algo, queramos presentar un proyecto y todo, pues si tenemos gráficos muy potentes que nos permiten, entonces nos van a pues poner más atención, además requiriendo utilizar menos tiempo de las personas a las cuales queremos dirigirnos. Sí, por ejemplo, uno saca una cita con una persona de otra empresa, un gerente, un vicepresidente, y uno le dice, deme una cita, y me dice, no, pues yo tengo 15 minutos para oírlo, o a veces hasta 10.
Y uno dice, no, pues en 10 minutos que le alcanzo a mostrar todo el proyecto. Pero si tenemos gráficos, podemos presentarle esa información muy rápido y de una manera más clara, muy clara. Entonces eso es lo que buscan como este tipo de técnicas, eh, que es importante pues que las vayamos investigando más allá de lo tradicional que se ve en una econometría. Entonces, pues teniendo eso en mente, miremos un poco pues acá cuál es el contenido. Entonces, primero hay que entender el contexto en el que uno está actuando. Cuando se habla contexto, pues es cuál es la audiencia. Eh, sí, porque digamos, y entre más específico sea la audiencia, pues mejor. Cuando estamos haciendo un trabajo de ciencia de datos, pues no es lo mismo si vamos a dirigirnos a un público masivo, por ejemplo, a un nicho de mercado de clientes, que sea una junta directiva, que hacia los proveedores, pues es diferente, ¿no? Y pues muchas veces cuando uno pues hace un estudio, usa datos o regresiones, pues uno lo que está buscando es influenciar el comportamiento de otra persona, pues en el buen sentido, ¿no? Para que tome una acción determinada. Entonces, pues hay que definir ese contexto antes para saber cuál es digamos, como lo que necesita la persona a la cual nos estamos dirigiendo y además cuál es el conocimiento previo que tiene. Otro punto importante es cuál es la percepción que tiene esa persona sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si uno hace una presentación a una persona que ya lo considera a uno como un experto en un tema, pues es diferente que si uno hace una presentación a una persona que puede que sepa más que uno de ese tema o ha trabajado más tiempo que uno en ese tema, entonces no considera a uno como más experto que esa persona. Sí, por ejemplo, no sé, vamos a hacer una presentación a un presidente de una empresa que lleva 30 años trabajando en una industria y uno le va a hablar sobre algo de la industria donde ha trabajado 30 años, pues no es lo mismo que si le vamos a hablar a una persona que está arrancando y que uno es el experto que lleva más tiempo. Entonces, eso hace que uno tenga, por ejemplo, que mostrar formas de validar lo que uno está haciendo, de darle más soporte para que la otra persona no piense que uno está, pues que no tiene todos los fundamentos que necesita. Entonces, esa parte del contexto es importante. Dentro de eso, pues también está el canal de comunicación. ¿Sí? No, acá hay un gráfico, digamos, que muestra esa diferencia entre el canal de comunicación. Miremoslo acá. Acá está este dibujo. Sí, entonces acá tenemos un dibujo donde están los dos extremos de canales de comunicación. Acá en la parte izquierda, donde está este dibujo acá que estoy aquí señalando con el círculo, nos muestra una presentación en vivo. ¿Sí? Pongámosle acá con un círculo rojo. Esta es una presentación en vivo, entonces donde uno tiene una audiencia a la que le está presentando unos resultados de nuestro estudio, de nuestro trabajo, ¿no? Entonces digamos que con todo lo que aprendimos en el curso, de todos los módulos, hacemos regresiones, ciencias de datos, hacemos un estudio y lo presentamos en vivo y en directo. Ese es por un lado, ¿no? Y en el otro extremo está, digamos, una situación donde no tenemos la oportunidad de interactuar directamente con las personas a las que van a leer nuestro estudio, sino que esas personas, nuestra audiencia, lo va a leer. Entonces este es el lado, pongámoslo aquí en otro color, pongámoslo aquí con azul. Entonces este círculo azul es cuando las personas van a leer los resultados de nuestra investigación sin que nosotros estemos. ¿Sí? Aquí como dice en el dibujo, puede que lo estén leyendo en un documento escrito o en un correo electrónico, un email, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Entonces, en el primer caso, en la que está aquí en rojo, nosotros tenemos un alto control sobre la información, sobre, digamos, la información que estamos transmitiendo. Como aquí vemos, amount of control es high, ¿no? Tenemos directo control porque estamos percibiendo de primera mano cómo nuestra audiencia está captando lo que vamos transmitiendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si vemos que hay caras de confusión, pues podemos profundizar sobre un tema. Si tienen dudas, de una vez levantan la mano y nos dicen: no entendí este tema, me puede explicar mejor. Sí, entonces tenemos un control directo de lo que está pasando, de cómo están entendiendo nuestra audiencia. En cambio, en el otro extremo es todo lo contrario, ¿no? Esta línea que está acá, pongámosle en verde, esta línea verde que está acá es el nivel de control. Entonces, cuando estamos en el documento escrito, vemos que nuestro nivel de control, acá pongámoslo en un círculo, es bajo, ¿no? Porque pues no estamos con las personas que están eh, analizando nuestro estudio. Entonces están como... Eh, nosotros no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos si las personas que tanto están entendiendo o no. Si tienen una duda no nos pueden preguntar. Entonces eso. Y lo otro, entonces dado eso, esa diferencia entre un nivel de control alto y un nivel de control bajo, pues eso digamos que implica que haya una diferencia también entre el nivel de detalle que se necesita. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en la presentación en vivo, como tenemos alto control, nuestro nivel de detalle es bajo. O sea, no necesitamos, digamos, por ejemplo, hacer una presentación ultra detallada donde esté todo escrito, casi que como que funcionara la presentación como una especie de teleprompter donde uno va leyendo. No necesitamos eso porque nosotros estamos ahí para profundizar. ¿Sí? Entonces acá esta otra línea que vamos a poner aquí en amarillo es el nivel de control que se necesita. Entonces cuando estamos en la presentación en vivo, pues no necesitamos un nivel de control así muy grande. Pero cuando estamos ahí en el documento donde no estamos nosotros, ahí sí necesitamos un nivel de detalle, perdón, de detalle alto. Ahí sí necesitamos todo el detalle porque como no estamos nosotros para responder las dudas, pues cualquier duda que tenemos que surgir tiene que estar que pueda surgir, tiene que estar en el documento, ¿no? De manera tal que puedan ahí estar, eh, pues de una vez resolverla sin necesidad de que nosotros estemos. Entonces, esos son los dos extremos. Como muchas, digamos que el mundo ideal es que uno pudiera estar pues en alguno de los dos y que uno tuviera pues el tiempo para poder hacer presentaciones de los dos extremos. ¿Sí? Entonces uno tuviera, por ejemplo, una presentación que no fuera tan detallada para cuando estemos directamente con la audiencia y un documento sí con toda la minucia cuando esté en la audiencia sola. Como a veces en la vida real por cuestiones de tiempo es difícil que podamos tener las dos cosas, entonces se puede hacer como una combinación de los dos, que es lo que aquí llaman slideument. Este es un juego de palabras que combina la palabra slide de diapositiva con documento. Entonces este es como lo podríamos traducir como una diaposimento. Sería como el juego de palabras que está en inglés como al español. O sea que fuera como parte diapositiva y parte documento, o sea que tuviera como la mitad entre los dos, de manera que se adapte a las dos circunstancias. No es lo ideal, pues ¿sabes lo que decíamos? Pero como sabemos muchas veces, pues uno en la vida profesional tiene que ser es más práctico y no necesariamente siempre esperar al resultado ideal. Entonces aquí, si nos vemos acá esta línea que está acá, vamos a ponerla aquí en otro color, como en rosado, está ahí como en la mitad, ¿sí? Que tiene componentes de los dos. Sí. Hay un segundo, va a traer agua, un vasito con agua para tomar, ya un segundo.
Listo, ¿no? Entonces teniendo eso en mente, entonces ahí tenemos pues como, esto es digamos parte de lo que vamos, del contexto que hay que entender. Miremos cuáles otros elementos debemos considerar en esta presentación de información con datos. Otro elemento es encontrar cuál es la herramienta visual que es más efectiva para lo que queremos transmitir. ¿Sí? Entonces, pues como sabemos hay muchas herramientas, ahí miremos acá. Sí, podemos mirar acá. Entre las más usadas pues está el gráfico de barras, el de líneas, el de puntos. También están los gráficos como los de, bueno, también los de Pi, pero ese digamos que no le gusta a la autora de este libro, ahí está como en contra de esos gráficos de Pi que uno ve mucho en la parte de muchos gráficos, ¿no? Que se hace la torta y se dice los porcentajes, pero por ejemplo aquí vamos a ver que no son los más adecuados. Entonces, muchas veces, a veces poner una cosa en texto simple es más efectivo y no requiere, pues no requiere hacer como todo el gráfico. Sí, a veces no hay que solo pensar que siempre hay que hacer un gráfico, a veces poner, por ejemplo, un porcentaje así en forma grande resaltada es más efectivo que hacer un gráfico donde no se resalte un porcentaje que queremos mostrar y que tiene un mensaje importante que comunicar. Entonces, este es una herramienta visual. Otra está lo que se llama el gráfico de dispersión, que es la nube de puntos. Pues que si nos acordamos de los módulos anteriores es como del el origen, el punto de partida de muchas de las regresiones, ¿no? Primero hacer un gráfico de puntos de dispersión entre una variable dependiente e independiente. Aquí están tablas donde nos muestran, donde hacen un cruce, ¿no? Como una matriz donde tenemos unas categorías en las filas y esas categorías tienen unos atributos que van en columnas. Y entonces en cada cruce de la categoría con los atributos, pues nos da una información de cómo va. Entonces ese es otro. Están las líneas acá. Están acá acá lo que se llama un mapa de calor, heat map, este de acá, que entonces además de tener la tabla que veíamos antes donde están categorías y atributos, también les pone colores y en diferente intensidad para que uno rápidamente vea dónde es más fuerte una variable, o sea, en qué combinación de categoría de atributos hay más, pues se presenta mayor intensidad de una variable que en otros, ¿no? Entonces eso pues facilita mucho la comprensión de nuestra audiencia, porque por ejemplo aquí uno ve rápidamente que la categoría 5 es donde están los valores más altos. Si no tuviéramos este contraste de colores, que lo que se llama el mapa de calor, que muestra como mayor calor en donde está más valor, pues nos tocaría como en una gráfica acá estar buscando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los mismos valores en estas dos tablas. Si queríamos, si en la primera tabla que no tiene los colores queremos saber dónde está el mayor valor, pues nos toca mirar así uno por uno hasta que encontremos qué es la categoría 5. Pero mucho más rápido, pues aquí simplemente llegar de 1 a la 5. Aquí, por ejemplo, un gráfico dependiente que relaciona dos variables en dos columnas, una en la izquierda y la derecha. A los gráficos de barras que pueden ser verticales u horizontales. También hay gráficos donde las barras están, digamos, con diferentes colores, o sea, dentro de la misma barra hay diferentes colores,
para mostrar como porcentajes dentro de una misma categoría. Sí, por ejemplo, si uno está presentando un presupuesto, entonces aquí dice, en la misma barra uno dice cuáles son los gastos, por ejemplo, en alimentación. Entonces uno puede decir, proteínas es este color, carbohidratos este, frutas este, verduras, entonces se puede poner así. Este gráfico donde está todo así como apiñado, como está como que una cosa encima de la otra, también se puede hacer horizontal, ¿no? Se puede de las dos formas. Aquí lo que se llama una cascada, un gráfico en cascada, una área cuadrada y también pues poner simplemente el texto, ¿no? En algunos casos. Entonces, la segunda parte, después de que uno ha entendido el contexto, es elegir cuál de estos gráficos es el más efectivo para determinadas situaciones. ¿Sí? Hay más gráficos, pero pues tampoco la idea es uno llenarse de demasiadas cosas. A veces uno puede como saturarse, ¿no? Como que digamos, vamos a ver acá, por decir algo, las categorías de gráficos que hay en Excel. Pues aquí vemos que hay muchísimas, ¿no? Entonces uno dice, no, pues acá estoy saturado, ¿cuál escojo? Hay hasta gráficos en 3 dimensiones, entonces acá pues tenemos técnicas para que escojamos el más, o sea, para tener un criterio de cuál es el mejor gráfico para cada situación y así no nos vamos a sentir abrumados. Después de eso, pues está la parte de que uno se ha escogido pues el gráfico idóneo. Ya entendemos el contexto. Escogimos el gráfico. Aquí está pues digamos que el tercer paso que dice que clutter is your enemy. Clutter, como sabemos, es como todo ese desorden, que las cosas no estén en su sitio, que se vea como suciedad, como desorden, como cosas que interfieren en lo que queremos decir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un gráfico donde hay unas líneas ahí que no están jugando ningún rol, entonces nos están es como ensuciando el gráfico. Entonces la idea es como limpiarlo y dejarlo solo con lo esencial y todo lo que no nos sirva para presentar pues la información que queremos, lo saquemos del gráfico. ¿Sí? Acá está cómo hacer para llamar la atención de la audiencia y que se enfoque en lo que queremos. Después está que pensemos como un diseñador, entonces así como eh, un diseñador de modas o un diseñador de interiores, antes de hacer cualquier diseño, pues piensa en la combinación mejor de colores, los contrastes, la visual, la iluminación, cuál es el mejor diseño. No es que arranque de una ya a colorear, a poner muebles, sino que hace un diseño primero, un mapa. Entonces la idea es que cuando digamos que esa misma aproximación que se tiene para pues esas disciplinas de la moda, del diseño de interiores, se tenga también para la presentación de los datos. Sí, muchas veces uno dice, no, los datos no requieren tanto diseño, ni escoger el color, ni los contrastes, como que uno dice, no, eso no es tan importante, lo importante es lo que dice el gráfico, los datos que está mostrando, lo de menos es lo otro, pero entonces acá nos dicen, no, sí, esas cosas, si se escogen bien, hacen la diferencia. Entonces, cómo pensar así como un diseñador, también en la parte de datos. ¿Sí? Acá digamos que pues ahí como poner más detalle a los modelos visuales, ¿sí? Diseminarlos y después cómo integrar todo, ¿no? Y al final pues tiene casos de estudios, entonces esto como para que lo analicemos con calma, miremos
Eh, pues, y esto pues más allá del trabajo final y del curso, pues la idea es que este tipo de técnicas nos sirvan para la vida y las estemos siempre cacharreando, profundizando, pues porque como decía pues al principio van a ser muy útiles, ¿no? Sobre todo en esta era donde cada vez tenemos más datos y poderlos transformar en cosas útiles, pues es cada vez más difícil, ¿sí? Entonces, antes pues entrar como a profundizar, hay un concepto que es importante que uno haga antes de cualquier gráfico, que es lo que se conoce como la diferencia entre esto que dice acá, entre un análisis exploratorio y un análisis explanatorio, o sea, explicatorio. Entonces lo que dice es que uno tiene la tendencia, además como ahorita hay tanta facilidad para hacer gráficos, pues si nosotros, pues digamos, en la era donde andamos, pues casi que uno dice, no, pues toda mi vida yo he sabido que existe Excel y que si que tengo, digamos, una serie de datos y quiero hacer un gráfico, pues es facilísimo, ¿no? O sea, en menos de 2 minutos puedo hacer cualquier gráfico, digamos, acá tenemos unos valores y acá de una variable X, acá una de Y, tengo acá otros valores y si quisiera hacer un gráfico así como estamos haciendo ahorita, o sea, en menos como decíamos, ¿no? O sea, ya lo podemos hacer rapidísimo, ¿no? O sea, rapidísimo podemos aquí coger y decir, hagamos un gráfico de esta variable contra esta, ¿sí? Entonces, así, por ejemplo, hacemos un gráfico de dispersión y ya lo tenemos no nos demoramos ni un minuto, ¿sí? En hacer este gráfico. Pero entonces, o sea, si bien eso nos facilita la vida y es una de las ventajas, también pues puede hacernos caer como digamos en un cierto peligro, que es que uno quiera hacer gráficos de todo lo que está explorando, ¿sí? Entonces uno dice, digamos, estamos estudiando un fenómeno, eh, entonces para estudiar este fenómeno, miremos, encontramos unos datos, pero todavía no sabe, o sea, no hemos encontrado una solución a lo que queremos explicar. Estamos hasta ahora recopilando información, pero como hay tanta facilidad de hacer gráficos, a medida que recuperamos información, pum, pongámosle un gráfico y presentémoslo, ¿no? Ya sí vamos presentando una cantidad de información, pero entonces al final hay tantos gráficos que uno no sabe qué es lo importante, qué no es tan importante, cuál era el mensaje que se quería hacer. Entonces la idea es que primero tengamos una etapa exploratoria donde miremos todos los datos y a medida que vamos estudiando los datos, decimos de esto que estamos investigando qué es importante y qué es no. O sea, vamos filtrando datos. ¿Sí? Y después vamos a encontrar dentro de esos datos, hay algunos que nos presentan un mensaje y otros que no. ¿Sí? O sea, que nos dicen, este dato me está diciendo algo que yo no sabía y que es útil. ¿Sí? Y siempre hay que decir, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer y para qué lo quiero hacer? Entonces, esto vamos así explorando. Entonces, puede que, digamos, uno mire, por decir algo, 10 bases de datos y de todas esas 10 bases de datos, solo una nos decía una información que nos servía. ¿Sí? Nos daba como una... ¿Y eso para qué sirve? ¿Y eso qué? Como la pregunta, ¿y eso qué? O sea, ¿qué con eso? Con que eso pase, eso cómo nos cambia la vida, eso para qué sirve. Solo una base de datos o eso nos puede decir, eso sí, esta información sí tenía de 10 cosas que miré, solo una tenía algo que me decía algo que sí me servía y que a alguien le importaba, o sea, que esa información va a ser útil para alguna persona, le va a mejorar la vida, pues solo una. Entonces,
vamos a estar primero en una etapa exploratoria donde vamos a analizar esa información buscando qué es lo importante. Y la otra sí es que una vez encontremos lo importante o lo que nos sirve y lo que, pues, solo sobre eso que nos sirve, hacer el gráfico y hacerlo de manera, pues, que tenga mayor impacto, pero solo sobre lo que nos sirve. Entonces, aunque esto suena pues relativamente como que uno diría evidente, no hacer gráficos de todo, uno ve que en muchos trabajos pues no pasa así, porque hay una tentación de que, por ejemplo, nos demoramos 2 días explorando información. Y uno quiere, y digamos que de esos 2 días y de toda la información que miramos, muchos datos, solo dos nos servían. Entonces uno dice, no, pues mostrar que hice 2 gráficos en un trabajo de 2 días enteros clavados aquí, pues queda como mal. O sea, además yo quiero mostrar pues que se note todo el trabajo que yo hice, o sea, que miré 30 bases de datos, mejor tener 30 gráficos que 2 gráficos, porque pues ahí se muestra todo el trabajo, ¿no? Aunque digamos que eso es una tendencia natural y es muy, digamos que se entiende, pero en realidad no es tan efectivo, es más efectivo, digamos, no caer en esa tentación y más bien hacer solo lo que sea relevante. Sí, aquí digamos que hay una analogía, que es como cuando uno está buscando una perla en unas, como abriendo conchas o almejas, buscando perlas, ¿no? Que uno ve que en el océano van abriendo, y entonces uno puede abrir 100, acá como dice Open, y solo una de las 100 va a tener una perla dentro, o buscando un trébol de 4 hojas, ¿no? Entonces uno va a estar buscando, mira 100 tréboles y solo uno tenía 4 hojas. Entonces es lo mismo, o sea, uno mira mucha información y solo una tenía eso. Entonces, digamos que no, no caer en esa tentación, sino más bien a tener esta etapa exploratoria primero, ¿no? Que a veces uno no siente que avanza, eso también, ¿no? Porque uno siente que no hace nada, si no tiene un gráfico, dice, no, pues perdí toda la mañana, no saqué ni un gráfico ni nada, y ves que perderé tiempo, ¿no? En cambio, si hubiera hecho 10 gráficos de las 10 bases de datos que analicé, pues siento que hice algo, por lo menos hay algo material, algo que se ve que hice. Pero no, o sea, eso es una trampa, o sea, muchas veces lo que parece no es lo más efectivo. Entonces, aunque parezca perder el tiempo no haber hecho ni un gráfico de estar analizando, en muchos casos sí puede ser más efectivo porque encontré, o eso me permitió, pues digamos, separar lo que era relevante de lo que no. Entonces, eso es como la primera, pues, punto a tener en cuenta. Y eh, otra cosa para tener en cuenta es que hay que organizar la información que uno va a presentar. ¿Sí? También otra de las tentaciones con todo el manejo de datos, y no solo con los datos, sino también con la escritura en general de informes, es arrancar de una, escribir y empezar a pegar gráficos y tablas y todo de una, ¿no? Entonces yo tengo que hacer un informe, no puedo perder tiempo, tengo restricciones, sabemos que nuestro calendario, nuestra agenda es muy apretada, entonces arranquemos, entonces entre más rápido pues llenemos las hojas de palabras y todo, pues mejor, ¿no? Entonces vamos a estar más, vamos a ser más productivos, esa es la tendencia general, digamos natural, esa es una tendencia natural que todos tenemos, pero no es lo más efectivo muchas veces porque eh, eh, aunque parezca contraintuitivo, es más productivo primero planear cómo se va a presentar todo. O sea, antes de arrancar a escribir y hacer gráficos, primero hacer una estructura, lo que a veces llaman como una radiografía del texto. O sea, como que cuál es
con algún criterio, elegir un orden lógico en el cual se va a presentar la información que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, digamos, por ejemplo, un criterio puede ser presentar la información cronológicamente. Entonces, primero mostrar las bases de datos más antiguas, después las más nuevas. O, por ejemplo, otro criterio puede ser un contraste entre diferentes regiones, países o muestras de sí, poblaciones, como tener un orden lógico, ¿no? Entonces primero voy a hablar de esto, después de esto, después de esto. Y solo al final sí presentar la información. ¿Sí? Algo que se recomienda, digamos, para vencer como digamos, sí, ese impulso que uno tiene de una vez a escribir, es hacerlo inicialmente esta planeación, este diseño, hacerlo sin utilizar así herramientas tecnológicas, sino hacerlo lo más manual, lo más tradicional posible. Por ejemplo, con, con papel y lápiz, con post-its, con un corcho, por ejemplo, así como cuando uno ve en las películas de detectives que están investigando un crimen y que en un corcho ponen fotos de los dos sospechosos y que a veces las conectan con hilos y ponen esto como está relacionado con esto y cortan un artículo de un periódico y lo pegan en el corcho y ahí van a analizar, hacen como un mapa mental de todo lo que están mostrando. Eso también se puede hacer en la parte aquí de un informe y de análisis de datos, ¿no? O sea, como que uno diga, bueno, ¿qué va a presentar primero? Y podemos hacer hasta lo mismo del corcho, ¿no? O sea, usando el mismo eso, con baja tecnología, porque así uno se le quita la tentación de empezar a escribir, sino haciéndolo así manual. Y ya cuando tenemos ese mapa general, ahí sí pues ya pasamos a todo lo que tiene que ver ya con el uso de tecnología, pero entonces ya uno ya todo cuadra, todo tiene como un sentido. ¿Sí? Entonces uno dice, este gráfico se va a presentar en esta parte porque tiene tal sentido. Este otro en esta otra, basándose en este otro criterio. Entonces ya no es como que uno está haciendo como bombardeando a la audiencia de gráficos de forma caótica y desordenada, sino que ya todo tiene un orden, una coherencia. Entonces eso es lo que se recomienda, ¿no? De hecho, esa es la técnica que usan muchos escritores profesionales cuando van a hacer una novela. No es que el escritor de una vez coja y empiece a llenar páginas así que abra el Word y hágale, escriba, no. O sea, primero hay muchos escritores que tienen el corcho, entonces dice, eh, vamos a hacer esta trama, vamos a empezar primero presentando los personajes, en qué contexto viven, después vamos a poner una problemática que hay, cuál es el conflicto, aquí va a haber un momento donde va a ser el más álgido de la novela, donde va a haber más suspenso, después el suspenso gradualmente se va a ir clarificando lo que no se sabía, los enigmas, de esta forma, de manera que cuando ya se sienta a escribir, pues ya sabe dónde encaja cada parte, cada personaje, cada descripción. ¿Sí? O también digamos lo mismo que hacen en una exposición de arte. Eh, es la labor que tienen, por ejemplo, los curadores de las exposiciones de arte. ¿Sí? Que en la curaduría, el curador de la exposición lo que hace es que el artista, digamos que tiene muchos cuadros o esculturas y va a presentarlas y el curador de la exposición dice, no, vamos a presentar estos cuadros con este orden, siguiendo cierto criterio para que todos los que visiten la exposición se vayan a ir guiados de esta manera. Entonces hay como un sentido, un orden, ¿no? Entonces eso es pues, lo que hay que hacer para ir, digamos, ambientando esta parte y organizando. Entonces teniendo pues en pues digamos como todo ese contexto inicial, miremos ahora sí ejemplos de cómo podemos, digamos, eh,
mejorar el desempeño de nuestros gráficos solo con la forma en que presentemos. Entonces miremos acá unos ejemplos. Acá está un gráfico, digamos, donde están unos tickets, se pueden decir como facturas, recibos sería como la palabra más digamos, precisa. Entonces aquí es una empresa que que procesa recibos, ¿no? O sea, que le llegan, digamos, por ejemplo, como a un área de contabilidad, que le llegan muchos recibos y tiene que procesarlos con algún fin, ¿no? Por ejemplo, sí, clasificarlos o hacer una cuenta de cobro y eso. Entonces acá tenemos un gráfico acá tenemos una base de datos donde la empresa por un lado tiene pues una serie de recibos que, que le llegan, que son los que están en azul. Y en rojo están los que procesa. De esos que llega, ¿cuántos procesó? Entonces, digamos, si uno tiene las dos bases de datos en una columna de Excel, donde acá tiene pues digamos, en la columna A tiene el volumen de recibidos y en la columna B tiene el volumen de cuántos se han procesado de esos recibidos y hacemos un gráfico así rápido hasta el mismo que sugiere Excel, pues este es como un típico gráfico de lo que nos sale, ¿no? Entonces acá pues vemos que salen en dos colores. Estos digamos que seguro hemos visto este tipo de gráficos muchas veces porque estos son de los que hace automáticamente Excel. O sea, este es de los clásicos gráficos que le fascinan a Excel, que presenta la información así, ¿no? Entonces, aquí, digamos, está la información sin utilizar ninguna técnica de cómo hacer gráficos, ni de ver este gráfico para qué nos sirve, qué mensaje queremos proyectar, sino que si uno le muestran esta gráfica, pues uno dice, sí, se ven como la diferencia entre los procesados y los recibidos, pero pues no sé bien eso para qué sirve, qué mensaje me está transmitiendo y todo. Entonces ahora miremos con esta misma información cómo se podría hacer usando pues las técnicas, qué gráfico se podría utilizar para que esto diga un mensaje que nos lleva a tomar acción. Entonces miremos acá abajo. Entonces aquí digamos acá lo que nos dicen es, por favor apruémonos contratar dos personas más que digamos procesen esos recibos, ¿sí? Que acá dice, para reemplazar a las dos personas que se retiraron el año pasado, ¿sí? Entonces aquí es como un área que le está escribiendo al jefe, por ejemplo, al gerente general de una empresa, un departamento, digamos el departamento de contabilidad, le está escribiendo al gerente general y le está pidiendo que apruebe que contrate dos personas más que procesen recibos. Y entonces la justificación por la cual necesitan esas dos personas es que en realidad pues no están dando abasto. Entonces cogiendo esta misma información que está arriba, aquí en lugar de haber hecho acá un gráfico de barras, se hizo gráfico de líneas, donde aquí en el eje vertical está el número de recibos y acá en el horizontal los meses. Y hay dos líneas. La línea azul oscura es los recibos procesados y en la gris están los recibidos. ¿Sí? Entonces acá, y hacen una línea en mayo, donde fue el mes en que se retiraron dos empleados. Los dos empleados que dicen acá. Entonces dicen, para poder sí, estar al día con el volumen que llega, eh, entonces dice, pues nosotros estuvimos al día los siguientes 2 meses después del retiro, acá dice, o sea, después de que se retiraron las personas en mayo, en los siguientes 2 meses de junio y julio, más o menos, pues casi
Sí, por poco alcanzamos a estar al día con los recibos, pero pues nos quedamos atrás, o sea, nos atrasamos con el aumento que hubo en agosto y no hemos sido capaces de mantenernos al día desde entonces. Y eso lo muestra el gráfico, o sea, aquí el gráfico nos muestra que antes de que se retiraran las dos personas, los recibidos y los procesados estaban así uno sobre otro, o sea, totalmente al día, ¿no? Se recibía y se procesaba automáticamente, entonces no había problema. Aquí se retiraron dos personas y poco a poco entonces los recibidos aumentaron y empezaron a estar por encima de los procesados y después ya es al revés, ¿no? Se ve el contraste, aquí se reciben muchos más de los que se procesan, entonces no dan abasto, entonces necesitan más personas. Entonces aquí ya estaba mostrando un mensaje, ¿no? Que después de cierta época hay una disparidad entre lo que se recibió y lo que se procesó y lleva a la acción. Aquí la acción es como, por favor, ayúdenos. O sea, que este gráfico cumpla con un objetivo, ¿no? ¿Para qué sirve este gráfico? Para pedir, para mostrar que sí de verdad se necesita contratar más personas. En cambio, aquí es difícil identificar ese mensaje, ¿sí? Solo viendo las dos barras. Es la misma información, o sea, no cambió nada, solo la forma de presentarlo. Entonces ese es un ejemplo de cómo pues estas técnicas nos permiten como mostrar una historia a través de datos, ¿no? Miremos otro ejemplo. Acá, acá digamos que hay dos gráficos de torta o de pie que digamos que no les gusta mucho en este libro. Entonces dice, ¿cómo se siente usted sobre la ciencia? O sea, si le gusta la ciencia, es un estudio que se hizo en un colegio para niños de primaria, que lo que se quiere es incentivar a que los niños, cuando lleguen a cierto grado donde empiecen a ver ciencias naturales, que les guste, como que les llame la atención, que lo vean como algo atractivo. Entonces acá se hizo un piloto, un estudio piloto donde se les introdujo a la ciencia a los niños unos años antes de que vieran. Entonces acá se hacía una encuesta antes de que se hiciera el piloto de introducirlos a la ciencia, cuál era la percepción de los niños sobre la ciencia. Entonces acá, por ejemplo, dice el 11% se lo ve como algo aburrido, el 19% como algo que le genera emoción, el 25% como un poco interesados, el 40% como ok, como bien, pues pero así, ok, el 5% no le parece tan bueno, y que después del estudio pues está 38% aburridos, 14% ok, 30% pues un poco interesados, y así, ¿no? Entonces acá pues es una forma de presentar los resultados antes y después de aplicar el programa piloto. Esto es, digamos, estos serían como unos típicos gráficos que nos presenta Excel también, que cuando uno tiene porcentajes, pues el gráfico por defecto que muestra es un gráfico de pie, ¿no? De tarta o de torta, que es este, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se puede hacer esta misma, presentar esta información de otra forma? Entonces acá está. Entonces dice, el programa piloto fue un éxito. Entonces, antes del programa, y ahí digamos que, por ejemplo, vemos que la letra está en el mismo color de las barras. Entonces, las barras grises es lo que pasa antes de que se hiciera el programa piloto. Entonces dice, antes del programa piloto, la mayoría de los niños solo se sentían ok sobre la ciencia. O sea, como que bien ni mal, así. Entonces ese es este de acá, ¿no? Y en el after, después del programa, que es la azul, más niños se sienten como con emociones positivas para la ciencia, ¿no? Entonces aumentó aquí el azul sobre el gris en la parte de los que se les causa emoción la ciencia y bajó los que les parece ok, ¿sí? Entonces, pues aquí el mensaje que está mostrando es que el programa piloto fue un éxito. O sea, que sí, que ese programa lo que quería era que los niños les gustara la ciencia, que no la vieran como algo aburrido.
Entonces acá este gráfico pues muestra ese mensaje. Veamos otro. Acá lo que nos muestran es la producción de ventas al por mayor por años. Entonces dice el producto A, cómo se vendió en cada uno de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Y cada año tiene un color diferente. ¿Sí? Entonces, acá digamos que también este es otro típico gráfico que muestra Excel por defecto, ¿no? Que si uno le muestra varias información, estos de los barras de colores, pues lo muestra muchas veces. Y entonces miremos qué mensaje uno puede deducir de esta información y cómo la puede presentar para que nos demuestre ese mensaje. Entonces dice, para ser competitivos recomendamos introducir nuestro producto en un precio promedio de 223, o sea que está el precio entre 150 y 200. Perdón, por debajo del precio promedio que manejamos ahora, de 223, sino que más bien el precio esté entre 150 y 200 en ese rango. Entonces aquí dice, cada uno de estos productos muestra el precio, ¿no? O sea, es lo mismo que estaba acá, que era el precio de cada producto. No sé si ha hecho las ventas, pero no es el precio, ¿no? Lo que cuesta cada producto del A, del B y del C. Entonces acá lo que nos muestra es que durante cada año es en un gráfico de líneas cómo se ha movido el precio del producto A, del producto B, C, D. Y acá nos muestra el promedio del precio, ¿no? Acá. Y entonces dice que lo recomiendan es que el precio esté en este rango por abajo. Entonces nos muestran es eh, que todos los precios se están convergiendo como a este precio y que lo debemos vender por debajo del promedio. Esto es, por ejemplo, que nosotros estamos mirando los precios de la competencia. Digamos que nosotros vendemos el producto C y competimos con los otros, ¿no? Entonces queremos robarle clientes a la competencia, digamos por precio. Entonces decimos, si quieres, en este gráfico vemos como toda la competencia ha ido bajando los precios y más o menos los tienen en un rango y hay un promedio. Entonces decimos, si nosotros lo vendemos por debajo del promedio, pues lo van a ver como que somos más competitivos. Entonces acá lo mostramos más claro. Por ejemplo, en este gráfico de barras es más difícil saber que, primero que todos los precios se están convirtiendo al mismo, como al mismo rango, y que cuál es el precio promedio, pues es casi imposible verlo de este gráfico de barras. Y también la tendencia a la caída, pues es un poco difícil, ¿no? Aquí es más claro, ¿no? Saber, no, pues no, la tendencia a la caída en los A y B, ¿no? Y que los otros han ido es como subiendo. Entonces esa es como ya pues nos muestra un mensaje. Sí, entonces básicamente pues esos son ejemplos y básicamente pues esa es la idea, ¿no? Entonces yo eh, pues les subo el video con todo y también pues también les muestro pues los archivos, ¿no? Para que los tengamos y pues vayamos profundizando. Listo, ¿no? Entonces tengamos eso en cuenta. Igual cualquier cosa estamos en contacto. No olvidar lo que dijimos, seguir haciendo el trabajo, estarme escribiendo, no dejar todo para última hora. Si tienen dudas, pues también escribirme y seguimos hablando. Nos vemos, hasta luego, que estén bien.